medida que amanece, siempre amanece. Y por lo tanto debemos iniciar una nueva realidad. Efectivamente. ¿No? Que es otro de los capítulos, está dedicado a ese punto, ¿no? De iniciar la nueva realidad. Sí, reconstruirnos en el fondo, es volver a crear una nueva realidad, un nuevo proyecto de nosotros mismos. Y además simplemente con que miremos hacia atrás, si miramos hacia atrás y pensamos, cuando yo he estado en situaciones difíciles, ¿qué he hecho qué ha ocurrido después, cuando he salido? Nos damos cuenta de que hemos aprendido, de que somos mejor persona incluso. Es decir, y eso es un nuevo proyecto de uno mismo. Para conseguirlo, 3 aspectos importantes. Primero, tomar conciencia de que es una oportunidad para regresar a los valores esenciales, a la parte bonita de cada uno de nosotros. A mí me gusta un cuento, una metáfora, un cuento de los cherokees, que es un abuelo cherokee que está con sus nietos y les dice, dentro de mí, dice, hay 2 lobos que están peleándose. Dice, uno es el miedo, la inseguridad, y el otro es la seguridad en mí mismo, el amor, la capacidad de querer y de quererme, ¿no? Y los 2 están peleando. Y dice, ¿cuál va a ganar? Le pregunta a los nietos, ¿cuál, abuelo? Dice, aquel que yo decida alimentar. Es decir, ante los miedos, las inseguridades, también tenemos la otra parte de nosotros mismos. Para poder reconstruir tenemos que basarnos ahí, en los valores esenciales, en lo que realmente importa, y ser conscientes de que a veces hemos vivido con muchas superficialidades que nos alejan de la esencia de nosotros mismos. Y a esa esencia se llega o se decide profundizando en sí mismo. Claro, profundizando en sí mismo, que son 3 aspectos, decíamos. Llegar a esa esencia profundizando en uno mismo y también apoyándonos, ¿eh? Esto no se hace solo. Sí. Aquí se llama, lo determina como la ayuda. La ¿no? ayuda, exacto, la ayuda. Y es interesante porque en la mitología, en los cuentos tradicionales, no hay héroe que no tenga un amigo. Todos los héroes tienen amigos. ¿Y por qué? Pues porque los amigos nos rescatan. Amigos, familia, gente en la que tú quieres. Apóyate. O sea, no consiste en salir solo al desierto. Consiste en salir de la mejor manera posible y lo antes posible, preferiblemente. Y para eso, apóyate. Y busca también a maestros, referentes, personas de tu día a día que tengan esa capacidad de continuar adelante. Esa es la ayuda, el segundo aspecto. Y el tercero y último Los es sueños. Los sueños, exacto. Vuelve a soñar. Por ejemplo, una pareja, se ha terminado tu relación de pareja, pasas ese desierto, ese momento difícil, pero ya comienzas a imaginarte, bueno, pues con otra persona. Y lo poco a poco empiezas a acariciar sutilmente ese sueño. Y ese sueño al final tiene mucha fuerza. A veces cuando uno está muy mal, ese sueño tiene que ser muy de corto plazo. Hoy, ¿qué voy a hacer hoy? Bueno, a veces son... Sueños en el sentido de objetivos. Sí, objetivos. Pero que son como estrella polar, que nos llevan, que nos permiten la navegación, digamos, que a lo mejor no se cumplen. O a lo mejor no solo no se cumplen, sino que lo superamos. Pero es tener una referencia. Necesitamos las referencias, porque si no, la sensación de no tener una referencia, de no saber qué hacer en nuestra vida, de sentirnos muy perdidos hasta de nosotros mismos, es lo que nos agota mucho por dentro. Ahí habla también de como referencia, los sueños y la grandeza, ¿no? Sí. El punto de referencia, ¿no? Sí, apelar a la grandeza que llevamos dentro. Y la grandeza no significa la fuerza, sino significa la capacidad de salir adelante. Yo creo que el éxito es un número, ¿no? Que es N+1. Significa te puedes caer N veces, pero te levantarás una más. Esa es la grandeza. Ser consciente de que nadie te va a evitar, nadie nos puede evitar los golpes, las dificultades, los retos no cumplidos, lo que sea, pero depende de nosotros seguir adelante. Y esa es la auténtica grandeza. Sí. Hay un punto también al explicar esa grandeza, que es algo que nos trasciende, ¿no? Sí, que nos trasciende, efectivamente. Por eso el compromiso hacia otros es importante. Comprometernos, a veces puede ser un padre con valores amables, o ser una buena persona, pero es algo que te trasciende, que no está solo relacionado con tu supervivencia, sino que está relacionado con la interacción con otros. A veces ante dificultades profundas, apelar a esa capacidad de trascendencia nos da fuerza. A mí me gusta mucho una frase o una anécdota que se cuenta de Nelson Mandela, ¿no? Que cuando era pequeño le dijo a su madre, en la vida hay 3 tipos de personas: las que mueren y dejan el mundo tal cual como es, las que mueren y dejan el mundo peor de como es, y las que mueren y dejan el mundo mucho mejor de como lo encontraron. La pregunta es cuál quieres ser tú. Y el mundo es tu realidad inmediata, es las personas con las que tú interaccionas. Y cuando uno ante un momento difícil piensa en sus hijos, o en la pareja, o en sus amigos, o en unos valores en los que crea, lo que sea, le da fuerza. Esa también es un aspecto de la grandeza. Sí. Y este capítulo de iniciar la nueva realidad es al que más importancia da, realmente. Sí, bueno, porque yo creo que es la capacidad de reconstruir, de definir un nuevo proyecto de nosotros mismos.
Pero es interesante, no se puede construir una nueva realidad si previamente no nos hemos despojado de esas falsas seguridades que nos permite el desierto, ¿eh? Hay que atravesar el desierto. Sí. Y llegamos también a la necesidad de nuevos hábitos. Sí, señor. Nuevos hábitos que nos traerán nuevos recursos y, por lo tanto, ¿no? Efectivamente. Eso se ve mucho, por ejemplo, en la mitología o en los cuentos, cuando es el aprendizaje, la parte del que el héroe está ahí aprendiendo, ¿no? La iniciación propiamente dicha. Y es que nosotros podemos crear una nueva realidad si también definimos nuevas formas de actuar, nuevas formas de hacer, nuevas formas de entender lo que nos rodea, incluso también de cuidarnos, esos hábitos que también nos permiten cuidarnos. Es decir, tenemos que crear unos nuevos hábitos. He llegado a una página en la que hay un párrafo que comienza: había una vez una tigresa embarazada. Ah, sí, eso es un cuento, me gusta. La verdad es que se basa mucho en investigaciones científicas, pero también he incluido cuentos. Sí, esto es un cuento sufí, y entonces es una tigresa embarazada que tiene hambre, va a cazar unas ovejas, está comiéndose una de las ovejas y con tan mala suerte, bueno, da luz en ese momento y con tan mala suerte que nada más nacer el pequeño tigre, ella muere. Así que el pequeño tigre lo primero que ve son ovejas. Y dice, bueno, pues si él se cree que es una oveja más, ¿no? Y sigue con ella las ovejas. Y de repente ya pasan los meses, pasan las semanas y él detrás de las ovejitas, ahí aprendiendo a comer y balar y todas estas cosas, y de repente a lo alto de una montaña un gran tigre ve el espectáculo, claro, horrorizado, que hace un pequeño tigre con todas estas ovejas. Así que baja corriendo, coge al pequeño tigre, coge una oveja, se los lleva a los dos a un río transparente, brillante, les pone en lo alto, que hace de espejo, ¿no? Y le dice al pequeño tigre, mírate ahí, y dice, y dime quién eres tú. En el fondo es una forma de explicar la tradición sufí, la grandeza del ser humano, que muchas veces nos creemos que somos ovejas, que seguimos a los rebaños llenos de miedo y nos olvidamos de esa capacidad inherente que tenemos todas las personas de dar lo mejor de nosotros mismos. Pero para poder construir ese aspecto de tigre, digamos, que es la parte del alma que dicen los sufís de fuerza que llevamos, es necesario, primero, tomar conciencia de ello y, segundo, crear hábitos. Es decir, crear hábitos relacionados, pues no comer, siguiendo la metáfora, no comer la hierba, sino empezar a saborear otros aspectos. No, y además el tratamiento de los hábitos es pormenorizado y además bien dividido, ¿no? Hay unos hábitos que nos llevan a una cosa, sentirnos bien, por ejemplo, otros, ¿no? Sí, hábitos para, por ejemplo, ante las dificultades, sentir la parte del protagonismo. Ahí detallo un poco cómo podemos hacer esos hábitos para pensar bien, digamos. Hábitos para fluir con lo que hacemos. La felicidad está en la sensación cuando no tomamos conciencia del tiempo, cuando fluimos, cuando nos sentimos muy a gusto con nosotros mismos. Esos son hábitos también para fluir. Y hábitos para cuidarnos, porque no nos podemos olvidar del cuerpo. Si el cuerpo no funciona, mal vamos. Entonces, también para cuidarse, para estar con uno mismo, y ahí hay pequeñas sugerencias pues para sentirnos bien. Y ya el último capítulo, el sexto, pues está dedicado, digamos, al final de la aventura, ¿no? Sí, señor, el final de la aventura. El final de la aventura es cuando te vuelves a reencontrar con esa sombra previa que podía ser ese fracaso, ese dolor, ese despido, esa ruptura de esa pareja o ese proyecto que has querido montar y que no ha salido, lo que sea. Y has atravesado muchos pasos. Has tenido amigos, has encontrado amigos, has mejorado tu conocimiento hacia ti mismo. Es decir, eres otra persona. Y cuando ocurre eso, en el fondo lo que está sucediendo es que esa sombra la aceptas y no es tan grande. Simplemente forma parte de ti. Y ese sería el reencuentro con la sombra. De todos modos se vuelve a comenzar, ¿no? Claro, ¿no sí, porque la aventura nunca termina. O sea, hemos terminado esa aventura, pero empiezan otras. Y eso es lo interesante, darnos cuenta que al final probablemente los sabios, esos sabios que conocemos, son personas que han atravesado muchas veces la senda de los héroes, la senda de los héroes cotidianos. Y es regresar a la cotidianidad, es regresar a ser uno mismo y no creerte que eres un héroe. En el fondo es despojarte de esa sensación de héroe cuando has terminado la aventura, porque ya lo eres. No hace falta decirlo, ni comunicarlo, ni salvar a nadie. Eso ya está en ti. Y ya con tu ejemplo ya influyes positivamente en la vida de otros. Y antes de terminar, Mario Benedetti. Mario Benedetti. Una poesía, ¿no? Una poesía maravillosa. He querido que el libro, aparte de tener todo el aspecto de investigación, también tuviera un aspecto emocional, porque en el fondo es una invitación a recorrer las emociones. Y la poesía, al igual que los cuentos, pero toda la poesía nos conecta con una parte muy profunda y yo creo que muy bonita. Y Benedetti es un maestro. Sí, sí. Bueno, hemos hecho un repaso muy somero del libro, hay muchísimas cosas más y quien quiera profundizar ahí lo tiene, pero